Ya estamos en los últimos párrafos del año y como es costumbre, más pronto que tarde vamos a empezar a ver noticias sobre qué nos depara el año que viene según los profetas más famosos de todos los tiempos. A veces predicciones que son un poco más ambiguas, otras más claras, algunas por las cuales nos tenemos que esforzar para entender y para después poder encontrar una conexión, que si se cumplen o no hay que aceptar que es bastante subjetivo por el trabajo interpretativo que tenemos que hacer para estas predicciones. Ahora, si les digo, ¿qué pasaría si el año 2026 está predicho en un libro? Porque sí, suena ciencia ficción, pero esto no es ciencia ficción, es la vida real, porque esto no ha pasado una vez ni dos veces, ha pasado bastantes veces, en las que un libro termina viendo el futuro. Estos son algunos de los libros que han predicho acontecimientos históricos. El mundo liberado, 1914, de Herbert George Wells. Este autor de origen británico fue quien también escribió La Guerra de los Mundos. Este libro fue publicado justo antes de la Primera Guerra Mundial y 30 años antes de la destrucción de Hiroshima. En este libro, Wells describe un mundo que está siendo devastado por una guerra a nivel global y que está siendo destruido por la invención de un arma mortal, una bomba que funcionaba con reacciones en cadena, tan fuertes que tenían la capacidad de destruir ciudades enteras. Wells no se imaginó que años después inventarían la bomba atómica, que era completamente similar al arma de su libro. Lo más inquietante era la descripción de conceptos casi idénticos a la futura bomba atómica. En esta ficción, para salvarse del conflicto mundial, la única solución es instaurar un nuevo orden mundial, un gobierno global. Daba aviso de lo que provocaría la creación de la bomba y las consecuencias que podría tener el progreso científico a gran escala sin una madurez social, porque eso sin duda llevaría a la aniquilación. Este libro empieza siendo una distopía, pero después se transforma en una utopía. El concepto de las explosiones continuas inspiró directamente al físico Leo Szilard a desarrollar la idea de la reacción nuclear en cadena, lo que luego sería la semilla de las armas nucleares reales. Looking Backward, de Edward Bellamy, año 1888. Esta historia tiene como protagonista a Julian West, un joven que en una noche termina teniendo un sueño demasiado extraño y cuando amanece termina en el año 2000. Este libro anticipó el uso de tarjetas de crédito, el dinero digital, el e-commerce, los pedidos de comida a domicilio. Hasta cierto punto podemos decir que se anticipó la idea de que existiera el internet, y este autor se imaginó este mundo en una época en donde no había referentes para pensar tal cosa, lo cual lo hace más inquietante todavía. Porque esta novela, de leerla ahora sin conocer el contexto, podríamos pensar que fue escrita hace 20 años, pero en ese entonces era una novela distópica, es decir, un libro que trata de un mundo del futuro. Esta historia fue un éxito rotundo que vendió millones de copias, inició el movimiento político del nacionalismo y se crearon clubes que promovían sus ideas en todo Estados Unidos. Erewhon, de Samuel Butler, año 1872. Este autor escribió esta novela 20 años antes de los primeros prototipos de computadora moderna. Reitero, en el año 1872, este autor nos advirtió de que los humanos llegarían a un punto de confiar tanto en la tecnología que terminaríamos dependiendo de ella, que crearíamos máquinas capaces de reemplazar al ser humano y estas mismas terminarían superándonos. Este autor fue uno de los primeros en mencionar la posibilidad de la creación de una inteligencia, la cual tendría un grado de conciencia y sería capaz de aprender por sí misma. El libro, si bien tiene un tono bien filosófico, no deja de tener la intención de ser una sátira. Nadie se imaginaría de que estaba retratando la realidad de cientos de años después. Un siglo antes de la era digital, este autor se anticipó a las críticas sociales que daría la tecnología. Esta historia se centra en el pastor Higgs y en sus aventuras hacia una tierra fantástica, en un mundo donde la enfermedad se castigaba como un delito y el crimen se trataba como una enfermedad, donde las máquinas eran temidas y prohibidas y la religión era una parodia. En la sociedad Erewhon todas las normas sociales estaban invertidas. Lo que era la tecnología siempre era aludida de forma premonitoria, y el autor se sostuvo de eso para realizar las críticas sociales, siempre con un tono completamente satírico. Este autor no tenía de dónde agarrarse ni conceptos similares para poder imaginarse un mundo de esta manera. El título de la novela es un anagrama de la palabra nowhere, que significa ningún lugar. Este libro, décadas después, inspiraría a Alan Turing, el creador de la máquina Enigma, el prototipo de lo que sería una computadora. De hecho, era uno de sus libros favoritos. París en el siglo XX, de Julio Verne, escrita en el año 1863, publicada en el año 1994. Esta historia se centra en un joven llamado Michel, apasionado por la poesía y amante de los clásicos. Tras graduarse, termina enfrentándose a un duro golpe de realidad, pues la sociedad en la que vivía valoraba más la utilidad de un sujeto y el cálculo y las matemáticas. Un mundo en donde el arte terminó siendo olvidado porque ya no tenía lugar ahí.
Verne se imaginó una ciudad moderna llena de rascacielos, autos, trenes de alta velocidad, iluminación eléctrica y comunicación instantánea. Nada de eso existía en su época, y tiene que ver con ese hecho de que su editor decidió no publicar este libro, porque era demasiado extravagante, exagerado, y consideró que sería muy difícil de entender. Tendría que pasar más de un siglo para que podamos conocer esta historia. Julio Verne no por nada es un gigante de la literatura porque pudo anticiparse a muchos inventos, pero acá con esta obra podemos ver que él era un completo visionario, porque no solo se imaginó un mundo que difícilmente podría imaginarse alguien de esa época, sino que supo comprenderlo de tal forma que nos pudo ofrecer una crítica social que hasta el día de hoy es valorable. No solo predijo los rascacielos, sino también que predijo el estilo del mundo moderno. ¿Quién diría que terminaríamos viendo esa realidad? En ese entonces jamás se habrían imaginado de que estas exageraciones e ideas descabelladas serían la realidad en la que vivirían las personas de 100 años después. Julio Verne con su imaginación pudo visitar el mundo moderno. Bien, ya hablamos de casos inquietantes, extraños. Ahora vamos a hablar de un caso turbio. La narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, año 1838. Curiosamente esta es la única novela de este autor, y él pretendía que fuera una novela realista, por lo que tuvo que valerse de testimonios reales, ya que la novela empieza siendo una aventura marítima, bastante normal al principio, pero termina retorciéndose mucho. En esta novela se describe un naufragio en donde los sobrevivientes recurren al canibalismo. La persona que deciden sacrificar era la persona más joven de la tripulación, un joven llamado Richard Parker. Esta novela fue bastante popular por su enigmático final. Poe tomó la teoría de la Tierra hueca e hizo una mezcla de aventura con horror cósmico, explorando temas oscuros como la supervivencia humana, sin perder detalle del viaje que desafiaría la lógica. Décadas después, en 1884, correría uno de los casos de naufragio más famosos, del velero Mignonette, en donde la tripulación termina también recurriendo al canibalismo, ya que la ayuda se estaba demorando mucho. Y a la persona que terminaron sacrificando era el marinero Richard Parker, el mismo nombre que usó Edgar Allan Poe. Mismo nombre, misma circunstancia. Una coincidencia sin duda turbia. Moraleja, presten más atención a los escritores que saben muchas cosas. Gente, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si es así, los invito a dar me gusta y a suscribirse al canal si quieren ver más videos así. Por acá dejo mis redes sociales y por acá, próximo video del canal. Posibles próximos videos del canal. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao.